Bueno, ahí estamos grabando. Listo. Metimos las últimas personas y presentamos cuentas. Bien, ahí se está presentando. Si, como estoy a pantalla completa, si quieren intervenir o algo así, por favor activen el micrófono, o sea, hablen directamente, porque no puedo después leer el chat. ¿Sí? Bien, entonces, ¿ahí se ve? Sí, sí. Sí, se ve bien. Perfecto. Muy bien. Bueno, estábamos en la unidad 2 y como para dejar un poco ya el tema, eh, el 14 es el último, o penúltimo creo que, sí. Aquí el 16 ya empieza con caída libre teoretical. Bueno, vamos a ver el 14. Para eso voy a activar la pizarra, que me había olvidado. Un poco. Si necesitan las pizarras también, yo las puedo juntar en un PDF, pero, qué sé yo, en la grabación aparecen. No sé si a ustedes les interesa, no tengo problema, les puedo adjuntar. ¿Qué programa usa? Este es el Open Board, que es un programa, lo que pasa es que yo tengo una pantalla que es touch, entonces con el lápiz óptico puedo escribir, o también con el mouse, ¿no? Pero sí, es lo bueno que es bastante versátil. Open Word, No, ¿no? board, no, Open Board. Ah, Board, claro. Claro. Sí, Gracias. perfecto, por nada. Pero hay muchas, ¿eh? Justamente con el tema de la virtualidad, hay hay muchos programas que han salido, digamos, a conocimiento público. Bueno, 14, dice. Un automóvil cuya velocidad es 90 kilómetros por hora pasa por un puesto caminero. En ese instante, sale en persecución un patrullero que parte del reposo y acelera uniformemente durante todo el recorrido. Sabiendo que el patrullero alcanza una velocidad de 90 kilómetros por hora en 10 segundos, hallar el tiempo que dura la persecución, o sea, se supone que lo persigue hasta que lo encuentra, ¿no? Sí, el tiempo de encuentro. Claro. Y B, la posición en que el patrullero alcanza el automóvil. C, la velocidad del patrullero en dicho punto. Y D, graficar para ambos móviles velocidad en función del tiempo y relacionar dicho gráfico con las respuestas a las preguntas A, B y C. Bien, ahí está alguien llamando. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Bueno, entonces tenemos primero dos móviles, ¿no? El automóvil, alguien más, que va a 90 kilómetros por hora. ¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes. ¿Y cuánto es 90 kilómetros por hora pasado a metros por segundo? 25 creo que era. Claro, ¿no? Lo multiplican por 1000 y lo dividen por 3600 y les da 25. Y el patrullero, obviamente en el puesto caminero se supone que está en reposo, parte del reposo. Y al acelerar, alcanza la misma velocidad, 25 metros por segundo en 10 segundos. Entonces, ¿cuánto es su aceleración? ¿Cómo calculo la aceleración del patrullero? Porque la velocidad inicial es cero. La La velocidad, variación de la velocidad. o sea, de 0 a 25 varió a 25 metros por segundo. Y la variación de tiempo es de 0 a 10. Sería 25 sobre 10. Claro, 25 sobre 10, ¿y qué les Que da? dividir esos dos, ¿no?
Claro, les da 2,5 2,5. metros sobre segundo me da metros sobre segundo cuadrado. Pero no se simplificarían el segundo con el segundo. No, no, porque los dos quedan abajo. Ah, listo. Yo me hice un quilombito ayer intentando Claro, no. resolverlo. Acordate que, ¿viste cuando simplificás fracciones? Sí. Ahora te voy a poner, por ejemplo, un ejemplo. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre esto de acá? Yo tengo 2/3 sobre 4, o si tengo 2 sobre 3/4. ¿Es lo mismo? No, es distinto. Claro. ¿Sí? Sí, da lo Entonces, mismo, ¿no? no, porque ¿No? esto es 2/3 dividido ¿quién? 4 sobre 1. Dividido 4. 2/3 dividido 4, ¿sí? Y cuando uno Ah, se divide me confundió. una fracción por un número, dividido 4, es lo mismo que Multiplicar por la multiplicar inversa. esa fracción, multiplicarla por la fracción dada vuelta. ¿Y cuál es la fracción dada vuelta de 4? Un cuarto. Un cuarto. Sí, me confundí con Un eso. cuarto, ¿sí? Un cuarto. Y entonces esto da 2 doceavos, o sea, un sexto, ¿sí? Ahora, esto es este. En este, ¿qué tenemos? 2 dividido ¿quién? 3/4. Claro. Y 2 dividido 3/4 es lo mismo que decir 2 multiplicado por la fracción En el de primero la vas vuelta. a poder simplificar el 4 con el 2, pero en el segundo no. Claro. Y todo está por la fracción esta, la raza grande. Eso me cambia todo, ¿sí? Porque esto ¿qué me va a dar? 8/3. ¿Sí? Ahora que ya lo hacen en números, ¿cuánto sería metro sobre segundo, todo sobre segundo? ¿Qué les da esto? Metros sobre segundo al cuadrado. Claro, metros sobre segundo cuadrado. En cambio, si me diría metro sobre segundo, claro, acá ya se puede simplificar esto. Claro, sería metro. ¿Ven la diferencia? Sí, sí. Perfecto. Bueno, borramos todo porque y alguien está entrando, está. Hola, Valen, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, entonces vamos con nuestro ejercicio. 14. ¿Qué es lo primero que tenemos que establecer? El nombre, el gráfico, no un gráfico, sino ya El sistema de referencia, ¿no? Primero, para poder ubicar, para poder escribir las ecuaciones, sistema de referencia. ¿Sí? Entonces, acá, como es un movimiento rectilíneo, y tengo que definir un origen de posición y un origen de tiempo. Bueno, una vez que defino el origen de posición, ahí tengo que ver los dos movimientos, si me conviene hacerlos coincidir o no, etcétera, depende de los datos. ¿Sí? Ahí está llamando, después un segundito. A ver. Ahí está. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas. Entonces, ahí decía que el automóvil pasa a esa velocidad y sigue a velocidad constante. Y el patrullero, en el instante en que pasa, empieza a acelerar. Entonces, ¿qué me conviene tomar? El patrullero, cuando empieza a acelerar. bueno, eso es. Claro, el automóvil, o sea, me conviene tomar posición inicial justo cuando pasa por el puesto caminero, y acá tenemos el automóvil, la moto. ¿Sí? Bien, entonces, ahora,
en instante inicial 0, lo tomo cuando justo está pasando por la posición 0. Pero los dos están pasando en ese instante. No es que hay un retardo, no hay un retardo entre uno y otro, ¿sí? Entonces tomo tiempo inicial 0. ¿Cuál es la diferencia? Que el Que uno está en automóvil, reposo y el otro... claro, el automóvil tiene una cierta velocidad, ¿no? Lo cual va a mantener constante esa velocidad del automóvil. Y en cambio, la moto tiene una velocidad inicial 0 y para salir del reposo necesita una aceleración. Esa es la diferencia. Bueno, entonces ya está. Con eso ya sé las condiciones iniciales y puedo escribir las ecuaciones y debería poder resolver. Entonces esto es aceleración de la moto. Ven que alguien está pidiendo entrar. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas. Bueno, entonces, ecuaciones. O sea, el auto va a ser una MRU, ¿sí? ¿Cuál va a ser la ecuación de posición del auto? Posición inicial más velocidad Claro. por T menos T. Bueno, pero posición inicial es 0. ¿Sí? Sí. Velocidad, ¿cuánto era la del auto? 90 kilómetros 90 por kilómetros. 25 Claro. metros sobre segundo. Claro, le ponemos ya metro por segundo y por T. ¿Sí? Porque el tiempo inicial es 0. Posición de la moto. Cero metros también. La moto es un MRV, ¿no? Falta el mismo origen. Claro, la moto es MRV. Posición inicial, 0. Velocidad inicial, 0. Cero. Y entonces el único término que queda es un medio Un de, medio por de A. 2,5, se supone que lo habíamos sacado, Sí. metro por segundo cuadrado por T cuadrado. ¿Sí? Y velocidad de la moto. Entonces, 90. es velocidad inicial 0, y entonces es 2,5 metros sobre segundo cuadrado por T. ¿Sí? Bueno, esto lo llamamos ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. ¿Sí? Bueno, ahora, esta es la primera etapa de todo ejercicio, ¿no? De cinemática. Un esquema, ¿no? O sea, acá tomo el eje X positivo, un esquema donde si es rectilíneo y en una dimensión voy a tomar un eje, defino mi sentido positivo, un origen, me fijo los móviles, defino el origen de tiempo, el tiempo inicial, escribo las ecuaciones y veo si me falta alguna condición inicial para escribir las ecuaciones. Y ahí están los dos tipos de problemas que ustedes pueden llegar a tener. Hay ejercicios en donde tienen todas las condiciones iniciales dadas en el problema, y entonces ustedes pueden escribir todas las ecuaciones y no les va a faltar ningún dato inicial. O sea, posición inicial, velocidad inicial, aceleración, tiempo, en el caso de MRV, y posición inicial, velocidad y tiempo inicial, en el caso del MRV. Y entonces, como van a poder escribir todas las ecuaciones, le van a pedir que trabajen con las ecuaciones para calcular algo a futuro que se puede llegar a dar, como en este caso el problema de encuentro. Y el otro tipo de problemas que ya han tenido también, se han trabajado, es aquellos en donde falta algún dato de las condiciones iniciales. Por ahí claro, por ahí falta el tiempo inicial, por ahí falta la velocidad inicial, por ahí falta la aceleración, por ahí falta la posición inicial, etc. Y entonces no van a poder escribir las ecuaciones completas.
Entonces, lo primero que tienen que hacer en ese tipo de problemas, lo pida explícitamente o no el ejercicio, es averiguar lo que falta para escribir las ecuaciones completas. Porque si no tienen las ecuaciones completas, no pueden calcular nada. Entonces, esta es la del auto y estas son las de la moto. ¿Sí? Bueno, acá estamos en el caso en donde se sabe todas las condiciones iniciales y por ende directamente nos piden en la parte A el tiempo que dura la persecución, o sea, el tiempo de encuentro. ¿Sí? ¿Cuántos tiempos de encuentro piensan que va a haber? Por lo que vi, hay 2 tiempos de encuentro que al principio ya se encontraron. Claro, Va a un ser tiempo eso. va a ser 0. O sea, va a haber 2 tiempos de encuentro, muy bien, y un tiempo es 0, porque ya lo saben. Porque cuando el tiempo inicial es 0, los dos están en la misma posición. Entonces lo que interesa es el otro tiempo de encuentro. Entonces, para la parte A, para la parte A, me piden dónde se encuentra, o cuándo se encuentra. Entonces, la posición del auto, en el tiempo de encuentro, lo igualo a la posición de la moto, en el tiempo. Bueno, entonces, esto va a ser 25 metros sobre segundo, por tiempo de encuentro, igual a un medio de 2,5, o sea, 1,25 metros por segundo cuadrado, por tiempo de encuentro al cuadrado. Esta es una cuadrática, me conviene dejar 0 de un lado, ¿no? Y como no hay término independiente, siempre que no haya término independiente, les conviene factorizar. Entonces factorizan tiempo de encuentro de 2,5 metros sobre segundo cuadrado por tiempo de encuentro menos 25 metros sobre segundo. ¿Y cuándo un producto es 0? Cuando A por B es 0. ¿Cuáles son las posibilidades? Que uno de dos sea 0. Claro, que uno de los dos, o sea, o que uno es, o uno es 0 o el otro, hay un O. ¿Sí? Esto significa que hay dos soluciones cuando hay un O. Profe, Sí. ahí no faltaría el cuadrado. ¿Dónde? O Acá. cuando factorizás no No, justamente, si está bien. volvés a distribuir, ahí Se pone aparece. cuadrado. Claro. ¿Sí? Bueno, entonces, una posibilidad es tiempo de encuentro 0. Ese es el tiempo de encuentro 1. ¿Sí? Que ese es el que ya se sabía. Y la otra posibilidad es que el paréntesis sea 0. Y si el paréntesis es 0, ¿cuánto es el tiempo de encuentro? Perdón, ¿no sería la mitad de la aceleración igual en la ecuación? Acá saqué factor común mal, ¿no? Sí, es 1,25. Sí, puse 2,5. Acá es... Sí, acá lo puse 1,25, no puede no estar el 1,25. Ahí está. Bueno, entonces el segundo tiempo de encuentro es cuando el paréntesis es 0. Si le igualo el paréntesis a 0, puedo despejar el tiempo. ¿Y cuánto les da? 25 dividido ¿quién? 1,25. 1,25. ¿Y cuánto es eso? 20 segundos. 20 segundos. Perfecto. Y fíjense las ¿Cómo se unidades. puede explicar de vuelta? No Claro. entendí. Cuando igualo esto a 0, despejo el otro tiempo. ¿Sí? Porque acá yo tengo un producto. No sé si lo ven el producto. Acá Sí, yo tengo un producto, sí. ¿ven? O este factor es 0, o todo esto es 0. Bueno, este factor 0 me da una solución.
Y cuando todo esto es 0, despejo el tiempo de encuentro. Y ahí tengo la otra solución. Bueno, al igualar a 0, dejo 25 del otro lado y después divido por 25. Pero fíjense las unidades. Metros sobre segundo dividido metros sobre segundo cuadrado. Se simplifica todo y me queda segundo arriba. Y eso me da 20 segundos. ¿Sí? Y esa es la solución que buscaba. Esperen que hay alguien que está queriendo entrar. Hola Seba, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, ya tengo entonces el tiempo de encuentro. ¿Qué más me pedía el ejercicio? La posición en que el patrullero alcanza el automóvil. Bueno, ¿cómo calculo la posición de encuentro? Reemplazas en alguna de las dos ecuaciones de posición. Claro, ¿cuál es la más fácil? Y la del móvil, la del auto. La del auto, ¿sí? O sea, la posición de encuentro, fíjense que la posición de encuentro es la posición donde se va a encontrar respecto de este sistema de referencia. Nunca la posición de encuentro me dice cuánto se desplazó cada uno. ¿Sí? Acá van a coincidir el desplazamiento, porque los dos partieron de la misma posición inicial, o los dos pasaron por la misma posición inicial, y los dos se encontraron. Entonces el desplazamiento de ambos, hasta encontrarse, es el mismo. Pero puede pasar que, por más que se encuentren en la misma posición, el recorrido de desplazamiento de cada móvil no sea el mismo hasta encontrarse. Por eso no es la misma posición que desplazamiento. Bueno, la posición de encuentro entonces la calculo con la del automóvil. Sería 25 metros sobre segundo multiplicado por los 20 segundos. Y ahí segundo con segundo se tachan. Siempre las cuentas háganlas con las unidades. ¿Sí? Y esto les da 500 metros. O sea que esa es la posición de encuentro. 500 metros respecto del 0. Bueno, ¿qué más le decía el ejercicio? La velocidad del patrullero. Claro, velocidad del patrullero en dicho punto. ¿Sí? Que se encuentren dos móviles significa que tienen la misma posición y el mismo tiempo. No tienen por qué tener la misma velocidad. Eso está claro, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿cuánto será la velocidad de la moto en el tiempo de encuentro, o sea, en 20 segundos? Bueno, reemplazo en la ecuación 3. 2,5 metros sobre metro cuadrado por 20 segundos. Y ahí también se me va a simplificar las unidades. Fíjense que un segundo de acá se me va con un segundo cuadrado, cuadrado acá, y me queda metro por segundo. ¿Y cuánto me da esto? 50 ¿Cuánto? metros Claro, sobre segundo. 50 metros sobre segundo. ¿Sí? Esa es la velocidad de la moto del patrullero. 50 metros por segundo. Bueno, ¿y después qué les dice? Graficar para ambos móviles la velocidad en función del tiempo y relacionarlo con las respuestas. Bueno, ¿se acuerdan que en la clase anterior les había dicho que el gráfico por excelencia en cinemática, ¿cuál era? El de velocidad. El de velocidad, ¿sí? Porque uno podía, con el gráfico de velocidad, podía contar todo lo que pudo haber pasado, ¿sí? Entonces vamos a hacer un gráfico de velocidad, donde para hacer el gráfico, recuerden que hay que tener en cuenta, primero, si va a haber velocidades positivas o negativas. ¿Qué les parece a ustedes?
Todas positivas. Todas positivas. Entonces, Todas positivas. no dejo lugar para la parte negativa de la velocidad. Y una vez que tengo eso, ahora sí tengo que ver cuál va a ser la máxima velocidad que voy a tener en mi movimiento y el máximo tiempo. ¿Sí? Porque acá yo voy a graficar velocidad y está en las unidades metros sobre segundo. Entonces, ¿no? Velocidad en metros sobre segundo. Y el tiempo en segundos. Esto va a ser velocidad en unidades en metros sobre segundo y el tiempo en segundos. Corchete siempre significa unidades. Bueno, ¿cuál es mi máxima velocidad? 50 metros sobre segundo. Claro, entonces vamos a suponer que ahí eso es 50. Si entra el mayor valor, entonces van a entrar todos los valores más chicos en forma proporcional. Por eso es importante que encontrar cuál es el valor más grande. ¿Y cuál es el máximo tiempo empleado? 20 segundos. 10 segundos. Claro, 20 segundos. Vamos a suponer que esto es 10 segundos. 20 segundos, perdón. ¿Sí? Bueno, ya está. A ver. La velocidad del auto. ¿Cuánto era? 25 metros por 25 segundo. 25 metros por segundo, ¿sí? Y constante, ¿sí? Porque era justamente una MRU. Entonces acá ponemos 25. Y practicamos una recta paralela al eje del tiempo. ¿Sí? Y después el patrullero. La velocidad de 0 a máxima. 50. Claro, Y a sé los que 10 segundos, sale de 25 cero. metros sobre Claro, a los 0 la velocidad es 0 y a los 20 tiene 50. ¿Sí? Entonces hacemos como una especie de línea punteada. No cambia el color. Y esto lo ponemos en línea punteada. Y entonces esto va a ser una recta, donde la velocidad va a variar linealmente con el tiempo y la pendiente de esa recta, ¿cuánto vale? El valor de la aceleración, ¿no? 2,5 metros por segundo. Bueno, ¿qué pasa a los 10 segundos? Es La cuando velocidad del auto y la alcanza- moto es la misma. Es la misma, No, es la misma. ¿sí? Ahora, ¿le alcanza con llegar a la misma velocidad? Para No. No. Claro, yo tengo que saber, cuando llega a la misma velocidad, quién está adelante y quién está después, quién está atrás. ¿Lo puedo saber? Sí. A los 10 patrullero, segundos. el que estaba Claro. atrás. Por eso el gráfico de velocidad les dice todo, porque a los 10 segundos yo puedo calcular el área. ¿Sí? ¿Cuánto se desplazó la moto hasta los 10 segundos? Y calculo el área de este triángulo. Base 10 segundos, altura 25 metros por segundo. 125 metros. Claro, 125 metros. A los 10 segundos, recuerden que la posición es igual al desplazamiento más la posición inicial. Pero como el patrullero tenía posición inicial 0, la posición a los 10 segundos es 125 metros. ¿Y el auto qué posición tiene? Y calculo el área de todo este rectángulo, de cuadrado,
y me da 25 por 10, 250 metros. O sea que a los 10 segundos, cuando igualan sus velocidades, no están en la misma posición. El auto lo aventaja al patrullero en 125 metros. ¿Sí? Entonces, el auto va a seguir a velocidad constante, pero el patrullero va a seguir aumentando su velocidad para poder achicar esa distancia que se llevaba. ¿Se entiende? Sí, entiendo. Sí, sí, se entiende. Bien. Ahora alguien está llamando. Perfecto. ¿Qué tal, Augusto? Buenas tardes. Bueno, ¿alguien más? Agustín, ¿qué tal? Buenas tardes. Entonces, ¿y qué más me pedían? Nada más, claro, justamente que vean en el gráfico esa cuestión. Como al principio la velocidad del patrullero es 0 y la velocidad del auto venía con una velocidad de 25 metros por segundo. Entonces es lógico que al patrullero le cueste ganar desplazamiento porque empieza a una velocidad nula. Pero la aceleración le va a hacer ganar velocidad y entonces después empieza a avanzar cada vez más rápido. Bueno, si ustedes se fijan, el momento de encuentro, ¿cuándo era? Los 20 segundos. A los 20 segundos. ¿Sí? Y a los 20 segundos, como los dos salen de posición inicial 0, entonces tienen que tener el mismo área. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto es el área como desplazamiento de la moto? Bueno, es todo esto. 500 metros. Claro, 500 metros, 20 por 50 dividido 2. porque es base por altura sobre 2. 20 por 50 dividido 2. ¿Y cuánto es el desplazamiento del auto? 20 por 25. Claro. Ven que se igualan en áreas. A los 20 segundos tienen el mismo área, o sea que tienen el mismo desplazamiento, pero como partieron de la misma posición inicial los dos, entonces tienen la misma posición. Entonces, desde ese punto de vista es útil siempre el gráfico de velocidad. Bien, ¿se entendió el que había tenido dudas? No sé quién era. De Sí, este profe. ejercicio. Buenísimo. Bueno, vamos a ver entonces, para poder empezar a hacer el 16, 17, etcétera, vamos a ver, Caída libre y tiro claro, vertical. una introducción, ¿sí? ¿Por qué la Tierra nos atrae? La Tierra como cualquier otro planeta, en realidad. La gravedad. Claro, ¿y qué es la gravedad, en realidad? La gravedad Fuerza. es una aceleración. Algunos lo llaman campo gravitatorio, ¿no? Porque tienen que ver con la fuerza que produce, la fuerza atractiva. Es un campo atractivo porque cualquier punto que está sobre la superficie terrestre, o inclusive también por arriba de la superficie terrestre, está atraído siempre hacia el centro. ¿Sí? Ahora, ¿es constante la gravedad? Sí. No siempre. No. Su módulo sí. El valor en módulo, o sea, vectorialmente ya sabemos que la gravedad tiene una dirección que es radialmente hacia el centro de la Tierra. ¿Sí? Localmente, cuando nosotros tomamos un sistema de referencia local, obviamente va a ser vertical, porque no vamos a ver la curvatura de la Tierra. Pero cuando veamos gravitación, van a ver que ahí sí va a ser dirección radial. Sentido hacia el centro. ¿Sí? Y módulo, mientras
como depende de la distancia al centro de la Tierra, si mantengo esa distancia constante, el valor de la gravedad del módulo va a ser el mismo. Pero la Tierra no es una esfera perfecta, ¿sí? Está achatada en el polo y ensanchada en el ecuador. Y entonces, ¿dónde va a haber más gravedad? Más cerca del Ecuador. ¿En el polo o en el ecuador? En el Ecuador. No. Va a haber más gravedad donde la distancia sea más chica. Fíjense que depende de la distancia al cuadrado donde yo lo estoy midiendo. Entonces, en el polo, en los polos, va a haber más gravedad que en el ecuador, porque están más cerca del centro de la Tierra. Por eso, la gravedad en la Tierra es muy poco probable que dé lo mismo, va a cambiar en algunos decimales, porque la Tierra no es una esfera perfecta, evidentemente. Pero las cifras en las que cambian no son significativas, o sea, no es que voy a tener un valor de 12 de gravedad. Todo depende que estés midiendo. ¿Cuál sería tu cinemática? Te aseguro que eso que vos decís que no es significativo, en el caso de el movimiento de un misil, te aseguro que eso es significativo, te puede pasar que le erres por varios kilómetros al destino. O sea, todo depende de lo que uno quiera, obviamente, medir, pero siempre hay que pensar que la aceleración gravitatoria depende de la distancia del objeto al centro de la Tierra, ¿sí? Ahora, si yo hago un hueco, empiezo a cavar y me meto adentro de la Tierra, ¿hay gravedad adentro? Sí, obvio. Sí, pero es menor. Fíjense que la gravedad para posiciones menos que el radio terrestre es lineal. Y después va decayendo como 1 sobre R cuadrado. ¿Sí? Nosotros siempre vamos a estar cerca de la superficie. Por lo tanto, siempre vamos a tomar un valor aproximadamente constante. Es 9,8, etcétera, lo vamos a tomar como 10. ¿Sí? Ahora, si yo me voy a alturas bastante considerables con respecto al radio terrestre, claro, habría que saber cuánto es el radio terrestre. ¿Tiene idea cuánto es el radio de la Tierra? No. 6.370 kilómetros. ¿Sí? Entonces, para que la gravedad cambie significativamente, si tiro un objeto o lo dejo caer desde una altura de 100 metros, 200 metros, y frente a 6.370 es prácticamente no se movió esto. Está en el mismo valor de gravedad o cambió en el cuarto o quinto decimal. O sea, a eso es lo que uno llama que para movimientos verticales de altura no muy grande, uno puede considerar que la gravedad es constante. Pero si está trabajando con satélites o cohetes o misiles, ahí no puede considerar que la gravedad es constante. Y es más, si ustedes mandan un misil de un lugar a otro, mientras el misil está en el aire, la Tierra gira. ¿Sí? Entonces, toda la cinemática cambia completamente. Así que, por eso, todo depende del modelo que uno está trabajando para lo que lo necesita. Nosotros vamos a ver nada más que movimientos verticales que suben o bajan, sujetos a la acción de la gravedad, pero donde nunca me voy a apartar a alturas muy grandes con respecto al radio terrestre. ¿Sí? Entonces, hecha esa aclaración, sí estamos en el caso de un MRV, donde la gravedad siempre está dirigida hacia abajo. Verticalmente, claro, en un sistema de referencia, la gravedad siempre es verticalmente hacia abajo. ¿Sí? ¿Y cuáles serían las ecuaciones que vamos a tomar para la gravedad? Acá. ¿Cuáles serían las ecuaciones que vamos a tomar? Y las mismas que antes,
Lo mismo que MRV. Claro, pero en vez de posición en X, posición en Y. ¿Sí? Entonces, la posición será la posición inicial más la velocidad inicial en Y por T menos T0 más su medio de la gravedad por T menos T0 cuadrado. Acá los signos no están aclarados porque los signos dependen del sistema de referencia. Si yo tomo positivo para arriba, ¿qué pasa con la gravedad? Es negativa. Es negativa. Y eso no importa si el objeto suba o baje. ¿Sí? Si yo tiro un objeto hacia arriba con una velocidad inicial, el objeto puede subir y luego bajar. Pero en todo momento la gravedad fue para abajo. Y entonces en todo momento, si yo tomé un sistema positivo para arriba, en todo momento la gravedad va a ser negativa. Lo que va a cambiar es el sentido o signo de la velocidad. Porque recuerden que un objeto se mueve hacia donde va su velocidad. Entonces, si yo tomo positivo para arriba en mi sistema de referencia, mientras está subiendo, tiene velocidad positiva. Pero claro, como tiene una aceleración en contra, a medida que va subiendo, va perdiendo velocidad y se va desacelerando. Hasta que llega a la altura máxima. Y ahí en ese momento, ¿qué pasa con la velocidad? Empezó Se vuelve cero. Claro, Se hace negativa. En la mayoría de los casos, ¿no? claro, es cero cuando llega a la altura máxima. ¿Y cómo sabemos que sucede eso? Y porque si tuviera un poco más de velocidad, podría seguir subiendo. Entonces, siempre en la altura máxima se le agotó la velocidad. Producto que estaba desacelerando. Pero a partir de ahí empieza a caer. Y ahí la velocidad va para abajo y la aceleración va para abajo. Las dos son negativas, siempre tomando positivo para arriba, ¿no? Las dos son negativas, y cuando velocidad y aceleración eran el mismo signo, ¿qué pasaba? ¿Se acuerdan? Está acelerando. Claro, se acelera hacia abajo. ¿Sí? O sea que yo puedo tener con una misma aceleración fija, como es la gravedad, puedo tener un movimiento desacelerado al principio y acelerado al después. ¿Sí? Bueno, obviamente los signos van a depender fuertemente del sistema de referencia. Y lo bueno es que estas ecuaciones ya las conocen. La posición es cuadrática con el tiempo, la velocidad es lineal con el tiempo, y la aceleración es una constante. Así que no es algo que uno no sepa o no conozca, y menos los gráficos, ¿no? El gráfico de posición es una función cuadrática, el de velocidad es una función lineal, y el de aceleración una función constante. Así que bueno, por eso es como un caso más de MRV. Y, por ejemplo, a ver, rápidamente, vamos a ver este tipo de ejercicios. Un objeto cae partiendo del reposo desde una altura de 25 metros respecto al piso. ¿Sí? Esa es la situación. ¿Qué significa cae partiendo del reposo? Que parte de una velocidad cero. Se lo soltaron. Claro, se soltó. El hecho de que parte cayendo del reposo es lo mismo que decir se suelta un cuerpo, y cuando yo lo suelto, no tiene velocidad inicial. Y como está actuando la gravedad, siempre lo empieza a traer, entonces el objeto, el cuerpo va, o el objeto va hacia abajo, y va a ir ganando velocidad. Bien, entonces dice, ¿cuánto tiempo tarda en llegar al piso? ¿Cómo harían eso? Ese cálculo. Primero, un sistema de referencia. ¿Qué me conviene tomar? ¿Positivo para arriba, positivo para abajo? Positivo para arriba y la aceleración es negativa. Bien. Entonces, Pero, ¿qué pasa si tomas positivo para abajo? ¿Qué se resuelve exactamente lo mismo. O sea, lo bueno de... Lo bueno de
de las ecuaciones, parecía, se repite. Lo bueno de las ecuaciones es que son consistentes con cualquier sistema de referencia. Te tiene que dar la misma respuesta. Si está bien planteado, te tiene que dar la misma respuesta en cualquier sistema de referencia. Bueno, entonces, tenemos, por un lado, el piso, ¿sí? Y tenemos un objeto que se deja caer. Ahora, puedo tomar posición 0 a la altura donde está el objeto, puedo tomar posición 0 en el piso, puedo tomar positivo para arriba, puedo tomar positivo para abajo. No va a haber ninguna problemática extra. Sí, a veces hay sistemas de referencia que facilitan las cuentas respecto de otros. Eso sí. Pero bueno, eso se van a dar cuenta con la experiencia. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, el cuerpo sube y baja, baja siempre, sube siempre. ¿Qué les parece? Baja siempre. Baja siempre. Baja siempre. Claro, como baja siempre, me conviene tomar un sistema positivo para abajo. Y 0 a la altura de donde yo lo suelto. Y entonces, el piso, ¿en qué posición estaría respecto a mi sistema de referencia? Posición final. 25. Claro, 25 una metros. claro, una posición 25 metros. Ahí estaría el piso. ¿Sí? Entonces pongo 0. Esta marca es 25. Y más, la posición inicial del objeto sería 0. Y el tiempo inicial lo puedo tomar justo 0. Cuando lo suelto. Y la velocidad inicial 0. 0, se deja caer. Y la aceleración de la gravedad positiva. Siempre lo toman como 10, profe. Sí, en valor siempre se va a tomar como 10 Yo me metros. acuerdo que en el secundario, cuando hacíamos de esto, no, lo usaba yo un 9,8, por eso. Claro. Lo que pasa es que si vamos a discutir o digamos o hacer diferencia por decimales, y ahí vamos a tener que pensar en qué latitud y longitud estamos. O sea, dependerá de las coordenadas del lugar. Entonces, para no ser tan preciso, directamente tomamos de 10. Profe, yo tengo una duda. Sí, dime. Si en ese caso, por ejemplo, la velocidad inicial fuese diferente a 0, o sea, positiva, ¿cómo se escribiría en la ecuación horaria? Por ejemplo, ahora la gravedad se escribiría en positivo, ¿no? Claro. Bueno, la velocidad inicial puede ser positiva o negativa. Depende si vos lo lanzás para abajo o lo lanzás para arriba. Una cosa es dejarlo caer. Dejarlo caer significa velocidad inicial 0. Pero por ahí hay problemas que te dicen se lanza hacia arriba o se lanza hacia abajo. Eso quería preguntar, profe. O sea, si es para arriba va a ser negativo y si es para abajo es positivo. Depende del sistema de referencia. Claro, siempre depende. Yo estoy tomando acá, claramente, este sistema me dice que al tomar posiciones positivas, en posiciones significa que una vez que tengo el 0, todo lo que está del 0 para abajo es positivo y todo lo que está del 0 para arriba es negativo, en posiciones. En velocidades, ¿qué significa? Todo lo que vaya para abajo es positivo y todo lo que vaya para arriba es negativo. En aceleraciones, ¿qué significa? Todo lo que vaya para abajo es positivo, toda aceleración que vaya para arriba es negativa.
¿Sí? Ahora, si yo cambio el sistema de referencia, cambiarán los signos de acuerdo a ese sistema. Lo que no puede hacerse es cambiar el sistema de referencia cuando el cuerpo suba y volverlo a cambiar cuando baja. Eso está mal. Igual la gravedad siempre va a estar yendo para abajo. Sí, lo que uno sabe es que la gravedad es vertical y hacia abajo. El signo se lo agrega uno con el sistema elegido. ¿Se entiende? Sí, sí. Igual vamos a hacer otros para que vayan viendo las Igual esto posibilidades. es caída libre, esto. Después quiero ver Claro, con uno, velocidad. en realidad a mí no estoy muy de acuerdo en llamarlo caída libre, tiro vertical. Para mí, esto lo podríamos englobar en movimientos verticales. ¿Sí? Movimientos verticales sujetos a la gravedad. ¿Por qué? Y porque cuando uno dice caída libre es que siempre tiene que caer. No, bueno, y tiro vertical, entonces lo estoy tirando para arriba. Y por ahí es una mezcla de los dos. Un objeto sube y después baja. Entonces, mientras la aceleración no cambie, y nunca va a pasar eso, porque siempre la gravedad está dirigida hacia abajo, verticalmente hacia abajo, entonces el movimiento es uno solo. Lo que va a cambiar es si la velocidad inicial es cero, si la velocidad inicial es positiva o si la velocidad inicial es negativa. Eso es lo que va a cambiar que el cuerpo yo lo deje caer, lo empuje para abajo o lo empuje para arriba. Va a ser en el valor y signo de la velocidad inicial. Bueno, a ver, ecuaciones. Posición. ¿Cómo era la ecuación de posición? ¿Se acuerdan? La posición inicial. Claro, que es ¿cuánto? Velocidad. Cero, ¿no? Velocidad inicial, Cero. cero. O sea que solamente me sobrevive un Un medio. medio de la Claro, 5 y vamos a tomar de y vamos a cuadrado. tomar la gravedad, el módulo, la vamos a tomar como 10 metros por segundo cuadrado. Entonces un medio de 10 que me va a quedar 5. 5. 5 metros sobre segundo cuadrado por t cuadrado. Velocidad, la velocidad vertical. Velocidad inicial vertical es 0. Es O sea gravedad. que esto, claro, es 10 metros sobre segundo cuadrado por t. T. Y aceleración vertical, 10 metros sobre segundo cuadrado constante. ¿Sí? Esa es la aceleración gravitatoria y la característica. Bueno, tengo completa todas las ecuaciones. Entonces, fíjense que ¿cuánto tiempo tarda en llegar al piso? ¿Cómo lo calculo? Cuando la posición, ¿cuál es la de Empezamos. posición a 25 metros? Claro, Exacto, eso. eso. Entonces, Vos en hablas más parte A, rápido. sí, de 1 igual a 25 metros. Y de ahí despejo el tiempo. Ese tiempo va a ser el tiempo de caída. ¿Y cuánto les da ese tiempo de caída? 5 segundos. No, Raíz de 5 segundos al cuadrado. claro, raíz de 5 segundos, porque metro con metro se van. Entonces me queda segundo cuadrado, pasa multiplicando, 5 dividiendo. 5 segundos cuadrados es igual a t al cuadrado, entonces tengo que sacar la raíz. Entonces el tiempo de caída es, al sacar la raíz, saco raíz cuadrada del número y de la unidad. Raíz cuadrada de 5 segundos cuadrados es raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de segundos cuadrados. Y la raíz cuadrada de segundos cuadrados es segundo. Así que está bien que me quede en segundos. O sea que el tiempo de caída es raíz de 5 segundos.
Bueno, no es un tiempo lindo, no, bueno. No hay números lindos o feos en matemática física, hay números. Sí, uno tiene que tener una idea de cuánto es raíz de 5. 2,236. 23, 6, por ahí. Exacto. Bueno, ¿qué más? ¿A qué altura el piso se hallará a los 2 segundos de la partida? A ver cómo contestan eso. ¿A qué altura el piso se hallará a los 2 segundos de la partida? Reemplazo la de posición por 2 segundos. Me da la posición y le resto 25. Claro, cuidado con esto, ¿sí? Porque esta I, la ecuación 1, esta I me dice lo que cae. Porque está tomado del 0 arriba, me dice lo que cae. Pero a mí me están pidiendo la altura con respecto al piso. Entonces, si yo calculo, pues, acá vamos a poner D1 también de la ecuación 1. Si yo hago I a los 2 segundos, y fíjense que 2 segundos es menor que el tiempo de caída, ¿sí? Que era raíz de 5. Porque no existe movimiento después de que cae, ¿sí? O sea, también me pueden pedir cosas, si me piden posición, velocidad en tiempos mayores que 2,236 segundos, y no voy a poder, va a estar mal, ¿sí? No voy a poder calcularlo porque, Pues ya está en el suelo, sí. claro, ya está en el piso, ¿sí? Bueno, entonces, y a los 2 segundos. Y a los 2 segundos, ¿cuánto me da? Si reemplazo el tiempo por 2, me queda 5 metros sobre el segundo cuadrado por 4 segundos cuadrados. Segundo cuadrado será h. Me queda 20 metros. Pero 20 metros es lo que cayó. Simplemente es lo que recorrió. En 2 Claro. segundos. O sea, pero la respuesta es a qué altura del piso. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo hago? 25 menos 20. Claro. O sea, yo sé que cuando el tiempo, acá el tiempo es 2 segundos, yo sé que está acá y cayó 25 metros, pero a mí me piden la altura h. ¿Y cuánto vale esa altura h? Como la calculo, la altura h respecto al piso, y sería 25 metros menos 20 metros. Y esto es 5 metros. ¿Ven que esto ya la cinemática ya la planteé? Esto es hacer lógica, adecuar la respuesta. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. ¿No era Ahora, calcular el desplazamiento en 2 puntos de MR o MR1, algo sí, así? estás Parecido. calculando. Una posición es a los 2 segundos y la otra posición es la inicial. Lo que pasa es que como la inicial es 0, entonces el desplazamiento coincide con la posición. ¿Sí? O sea, estoy haciendo un desplazamiento, pero estoy haciendo posición a los 2 segundos menos posición inicial. Pero como mi posición inicial es 0, entonces me quedo con que la posición a los 2 segundos coincide con su desplazamiento. ¿Sí? ¿Alguna duda? Se entendió bien. Al menos yo. Perfecto. Ahora, ¿qué velocidad tendrá en ese momento? C. ¿Cómo calculo la C? La velocidad. En ese momento significa cuando está a los 2 segundos, ¿no? Con la ecuación de velocidad.
Claro, Usamos los voy 2 con, segundos en voy con la la ecuación 2. representación. Exacto. La ecuación 2, la velocidad a los 2 segundos, la velocidad vertical a los 2 segundos, es reemplazar 2 segundos por t, entonces me queda 20 metros por segundo. ¿Qué más? Grafique posición y velocidad desde que parte hasta que llega al piso. Y una pregunta sugestiva. ¿Con qué velocidad como mínimo deberá ser lanzado desde el piso hacia arriba para llegar hasta una altura de 25 metros? ¿Sí? O sea, ya sabemos que llega al piso, ¿sí? Pero desde el piso, ¿con qué velocidad debería lanzarlo como mínimo para que llegue al punto de lanzamiento, donde se enfoca? Es una pregunta de lógica, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? Tendría ¿Qué que velo- ser cuando la velocidad es 0, la posición es 25 sería 0 metros. Bueno, algo de Pero eso, eso, o porque sería sea, cambiar el sistema de referencia. Sí, sí, pero no sabes la sería, velocidad inicial para hacer eso. claro, pero yo necesito saber con qué velocidad tengo que lanzarlo para que justo llegue a posición 0 con velocidad 0. ¿La aceleración tiene que ver? No, no, Debería haber un... la aceleración sigue siendo la gravedad. O sea, si yo desde el piso, y desde el piso yo lo lanzo para arriba, va a ir perdiendo velocidad. Pero Claro, ¿con qué velocidad? debería duplicar la velocidad para que supere... No, no, no. O sea, se entiende la pregunta, ¿no? ¿Con qué velocidad tengo que, una vez que llegó al piso el objeto, con qué velocidad la tengo que lanzar? Bien, esa es la respuesta. ¿Cómo no se escuchó? Como es reversible, como va a dar una simetría en la parábola, si yo al objeto lo lanzo hacia arriba con la misma velocidad con la que llegó hacia abajo, entonces el problema va a ser reversible. Va a llegar justo a la altura máxima, que va a ser donde está el cero de posición del sistema, eso va a ser la altura máxima, y justo va a llegar con velocidad cero. Ah, yo pensé que iba a haber algo diferente. No, no. Quiero decir, también Vos pensás pensé que eso, la velocidad, pero gravedad, claro, vos pensé que pensás que cambiaba la rápido. gravedad, al ser 10 metros por segundo cuadrado, significa que para un objeto que está bajando, le va a hacer ganar velocidad. ¿Y cuánto le va a hacer ganar? Y le va a hacer ganar 10 metros por segundo de velocidad por cada segundo que pasa. En cambio, cuando Lo tiras para arriba, está subiendo, como la gravedad va para abajo, la gravedad le va a hacer perder velocidad. ¿Cuánto? Le va a hacer perder 10 metros por segundo de velocidad por cada segundo que pasa. ¿Sí? Entonces es como que lo mismo que en la bajada es lo que le hace caer o le hace ganar velocidad, en la subida se lo hace perder. ¿Sí? ¿Entendió? Bueno, entonces lo único que tengo que sacar es la velocidad con que cae. ¿Cómo calculo la velocidad con que cae? Como un dato aparte, ¿no? ¿Cuánto vale la velocidad I en raíz de 5? Igualo a... no, no sé. Claro, pues ya estaba el tiempo, sí, sí, sí. ¿no? Y esto es 10 metros sobre el segundo cuadrado por raíz de 5 segundos. Segundo por segundo se tachan. Y me queda 10 por raíz de 5.
Eso será un número. ¿Sí? 10 por raíz de 5 me da 22,36. Entonces esta velocidad es 22,36 aproximadamente. Metro por segundo. ¿Sí? Bueno, y los gráficos, ¿cómo hago el gráfico de posición y el de velocidad? Igual que lo de MRU o de MRV. Claro, posición sigue siendo una Una función cuadrática, una cuadrática. parábola. Claro, una parábola. ¿Sí? Y ¿cuál va a ser mi máxima posición alcanzada? 25 metros. 25 metros. ¿Sí? Que es cuando llegó al piso. ¿Y en qué tiempo lo alcanzó? En raíz cuadrada de 5. Claro, raíz cuadrada de 5. ¿Sí? Entonces, acá elegimos, tiene que entrar 25 metros, supongamos que es acá, está 25, y esta es la posición en metros, y el tiempo es 0. Y dijimos que tiene que entrar raíz de 5, que es 2,23 o 36. 2,2236. 1, 2, y por acá, fuera de aquí. Esto sería raíz de 5. ¿Sí? Entonces, 1, 2, y esto es raíz de 5. Bueno, entonces, ¿cómo es el gráfico de posición? Una función cuadrática. ¿Sí? Y es una parábola. ¿Y cómo es la concavidad de esta parábola? Hacia arriba, porque la aceleración es positiva. Claro, en este sistema de referencia la aceleración es positiva. Eso es lo que se corrige en los ejercicios con gráficos, que sean coherentes con el sistema de referencia. Ahora, otra persona que haya tomado positivo hacia arriba, entonces sería negativo hacia abajo, entonces la parábola le tiene que dar cóncava hacia abajo. Bueno, entonces, esto es un gráfico de posición que sale del vértice porque la inclinación inicial es la velocidad inicial. Sale del vértice con posición, con velocidad 0. Luego describe un punto. Y el gráfico de velocidad tiene que ser una recta, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Las velocidades son todas positivas, ¿sí? Porque siempre está bajando. Entonces, ahí, ¿y cuál es la máxima velocidad alcanzada? Recuerden que era 22, creo que era 22,36 metros por segundo. 22,36. Exacto. ¿Sí? Entonces, eso lo podemos poner por acá. Esto que sea 22,36. O lo que es lo mismo, 10 por raíz de 5. Es lo mismo.
10 por raíz de 5, esto es 100 metros por segundo. Y el tiempo, siempre es bueno poner uno debajo del otro, ¿no? Un gráfico debajo de otro, porque así usan la misma escala en tiempo. Y esto entonces es una función lineal. Y la pendiente esa recta, ¿cuánto vale? La aceleración. Claro, que es la gravedad. O sea, la pendiente esa recta vale 10 metros por segundo cuadrado. Y, bueno, esto es muy fácil si uno lo entiende como una continuidad del MRV, ¿sí? Porque es nada más adaptar, es un MRV adaptado donde la aceleración no la puedo cambiar. La aceleración es fija. Y después todo lo demás es igual. ¿Sí? No debería ser un impedimento esto. Lo único que tienen que tener cuidado es manejar bien el sistema de referencia. ¿Sí? Bueno, vamos a ver entonces en los ejercicios que hay. No sé, alguien me había dicho que había intentado hacer el 18, el 18, ¿no? Sí, sí, el 18. Bueno, vamos a ver, 18, a ver, ¿qué dificultad tiene el 18? Ah, bien. A ver si ustedes también lo pueden resolver. Dice 18. Una piedra que parte del reposo en caída libre recorre 67 metros en el último segundo de su movimiento antes de tocar al piso. Despreciando el rozamiento con el aire, esto es para que el movimiento sea libre, ¿no? Para que la aceleración verdadera sea la gravedad. Determinar A, la altura de la cual cayó, B, el tiempo que tarda en llegar al piso, C, la velocidad de llegada, graficar en posición, velocidad y aceleración en función del tiempo. ¿Sí? Ven que hay alguien que quiere ingresar. Bueno, bien, a ver, ¿qué sistema conviene elegir para este ejercicio del 18? Tipo de la gravedad. O sea que la gravedad se Claro. Claro, el tema es, está bajando siempre el objeto. ¿Se dan cuenta? No está subiendo y bajando, siempre baja. Entonces, siempre baja, me conviene tomar positivo para abajo. ¿Y cómo puedo descartar eso? O sea, no puede haber recorrido 67 metros. Ah, porque cae y baja en el mismo lugar, ¿no? Claro, cae, está cayendo. ¿Sí? No sé desde qué altura cae, pero está cayendo. ¿Sí? Bueno, ya sé que es positivo para abajo. ¿Y dónde tomo el cero de posición? 67 metros. En 67 metros. Cuidado que... Claro, sería al final, ¿no? Cuidado que 67 metros es lo que recorre en el último segundo. El reposo, el cero sería. Claro. Para no arrastrar condiciones iniciales, me conviene tomar cero desde donde lo voy a alargar. ¿Sí? O sea, yo no sé a qué altura estoy del piso. Pero tampoco me preocupa, porque yo llamo cero a la posición de mi sistema de referencia desde donde lo estoy soltando. ¿Sí? En algún momento estará el piso por acá. ¿Sí? Pero tampoco sé, o sea, me voy a preocupar más de lo que la cuenta porque puedo
tomar 0 directamente como posición acá y me ahorro el dato de posición inicial. Bien. Ahora, en cuanto a posición inicial, ya sé que es 0. En cuanto al reloj, 0 también. claro, ¿qué me conviene hacer? Y me conviene tomar 0 de tiempo en el momento en que lo largo. ¿Sí? Entonces, 0 de tiempo a un relojito y tiempo inicial 0 desde ahí. Tiempo inicial 0. Y la aceleración de la gravedad va para abajo. Entonces es positivo. Bueno, ecuaciones. A ver, la de posición. ¿Qué va a ser? Y en función del tiempo, igual a qué? Posición inicial. 0. Velocidad inicial. 0 también. 0. Entonces, de nuevo me queda 5 metros sobre segundo cuadrado por t cuadrado. Velocidad en i. 10 metros sobre segundo cuadrado por t. Y aceleración, 10 metros sobre segundo cuadrado constante. Listo. Ya tengo las 3 ecuaciones. Entonces me pueden preguntar cualquier cosa. Cuidado ahora. Yo lo que no entendí es... Con lo que esto. Ahora, ¿cómo hacemos entrar este dato que no es un dato de condición inicial? Ese es el tema. ¿Cómo hacemos entrar este 67 metros? Yo no entiendo tipo lo del último segundo de movimiento antes de tocar el piso. ¿Qué sería? ¿El segundo antes de que toque? Claro. Y ahí sabes que la velocidad... ¿Vos sabés cuánto tarda? No. No. ¿Ah? No sabés cuánto tarda, no sabés cuánto tiempo va a tardar. Entonces, pero sí podemos llamar un tiempo 1 y podemos llamar un tiempo 2 o tiempo de caída. ¿Sí? Y lo único que podemos saber es que hay 1 segundo de diferencia entre el tiempo 1 y el tiempo de caída. Eso es lo único que se puede saber. O sea, ¿cuánto vale el delta T? TC menos T1. Claro, el delta T es TC menos T1. ¿Y cuánto vale? 1 segundo. Esa es la información que tenés. No sabes cuánto vale TC, no sabes cuánto vale T1, pero sabes cuánto vale la diferencia. ¿Sí? Y además, ¿qué pasa en ese último segundo? La velocidad es 67 metros por segundo. No, velocidad no. No, perdón, en la distancia. Claro. 67. Esto que estoy marcando acá, esto sería lo que se desplazó. ¿Sí? Y lo que se desplazó durante el último segundo son los 67 metros. Y no puedo escribir en la ecuación del tiempo TC como T1 menos 1, digo más 1, y despejar. Sí, perfecto. A ver, vamos a seguir el consejo de su compañera. Yo digo que TC es T1 más 1. ¿Y ahora? Eso lo reemplazas en la ecuación de posición con la distancia recorrida que decía el enunciado. Pero la distancia recorrida no es posición. Entonces, ¿cómo relaciono los 67 metros? Yo sé que acá tengo los 67 metros. ¿Cómo relaciono los 67 metros con la posición? ¿Qué es 67 metros? Tenemos el delta T, el desplazamiento. Podemos usar la ecuación de desplazamiento para sacar la velocidad. ¿No? La ecuación de desplazamiento. No hay una ecuación de desplazamiento. Yo tengo una ecuación de posición. Se iguala la velocidad, 67 metros, que sería el delta X,
sobre lo que sería el delta T. Y entonces es una velocidad media. Ahora, ¿me sirve la velocidad media en este movimiento? No se me reúne. La velocidad instantánea. Claro, este movimiento que va cambiando su velocidad media porque es acelerado. 67 sería un delta I, ponele. Bien, Pero buenísimo. Ahí empezamos a mejorar. sería I final menos I1, ponele, pero también podemos... Perfecto, está perfecto. Esta es la parte A, entonces. Está excelente eso. Entonces, Por eso, profe, podemos usar ese desplazamiento, igualarlo a 67 para sacar la velocidad, ¿o no? claro, pero hay que construir el desplazamiento. Yo sé que los 67 metros es la resta de dos posiciones, porque un desplazamiento es la resta de dos posiciones. Es I en qué tiempo. En el tiempo de caída menos I en el tiempo 1. Eso es lo que hay que darse cuenta. Ah, ok. ¿Está? Porque no hay una ecuación de desplazamiento. Yo tengo que construírmela para poder usar la posición. Entonces, ahí sí, esta es la parte A, ahí sí recurro a 1, y esto sería 5 metros sobre el segundo al cuadrado por tiempo de caída al cuadrado. Pero en vez de tiempo de caída, ahí sí uso el dato, que sería tiempo 1 más un segundo. ¿Sí? Más un segundo, todo al cuadrado. Menos 5 metros sobre el segundo al cuadrado por tiempo 1 al cuadrado. Y listo. De ahí voy a despejar tiempo 1. Y una vez que despeje tiempo 1, voy a poder despejar tiempo de caída. Y una vez que despeje tiempo de caída, lo reemplazo en la ecuación 1 y voy a poder saber la distancia del piso a mi 0, que eso coincide con la altura en la cual se dejó caer. ¿Se entiende? No entendí bien, tipo... 67 es el diferencial de la distancia, ¿todo bien? Y lo igualaste a I por TC. Y evaluado. No por. Esto significa Perfecto, que mi I depende de diferentes tiempos. Claro, sí, sí. Claro, este paréntesis no es un por, es que está evaluado. Pues yo no entendí. Gracias. Claro, ahí entendí. Bueno, entonces, ¿se acuerdan del cuadrado binomio? Porque acá hay que hacer el cuadrado binomio. El primero al T1 cuadrado. más 1, sí, tiempo 1 cuadrado, sí. Más 2 por 1 T1 por un segundo. Sí, segundo cuadrado. más un segundo cuadrado. Un segundo cuadrado. Menos 5 metros sobre el segundo cuadrado. Lo bueno es que el término cuadrático se simplifica. ¿Se dan cuenta? Porque hay 5 metros sobre el segundo cuadrado por T1 cuadrado positivo y acá hay uno con negativo. Entonces, eso se van. Al distribuir esto con esto, el término cuadrático se va. Y entonces me queda 5 por 2, me queda 10. 10 metros. Metros sobre el segundo cuadrado por segundo, me queda metros sobre el segundo. Me queda 10 metros sobre el segundo por T1. Y 5 metros sobre el segundo cuadrado por 5, me queda 5 metros. Más 5 metros. Y 67 menos 5, que venga. 62 metros. Igual a 3. 10 metros sobre el segundo por T1. Y finalmente despejo T1. Metro con metro se van. Y 62 dividido a 10 me da 6,2 segundos. Bueno, con eso puedo despejar tiempo de caída. ¿Tiempo de caída cuánto será? 7,2 7,2 segundos. Y recién ahí
Se puede calcular la distancia multiplicando por 5. Claro, recién ahí puedo llegar a la respuesta de la parte A. ¿Sí? O sea, y el tiempo de caída será 5 metros sobre el segundo cuadrado por 7,2 segundos todo al cuadrado. ¿Se dan cuenta cómo se construye a partir de las ecuaciones? No siempre va a quedar cómodo resolver todo reemplazando. A veces hay que buscar cómo meter la ecuación en algún dato que me están dando. Está a 36. Claro, 7 al cuadrado, esto por 5. Esto me da 259,2 metros. ¿Mm? Sí, pifié en el cuadrado. A Claro, 259. sí. 259,2, aparte tiene que ser elevado al cuadrado porque así segundo cuadrado se va con segundo cuadrado. Entonces, Me perdí antes, en el sí. pase del binomio al 10 metros Claro, sobre segundos, ahí. tengo que distribuir. ¿Sí? Y este por T1 cuadrado se va con este. ¿Qué significa? Porque 5 metros sobre el segundo cuadrado por T1 cuadrado, y acá tengo menos 5 metros sobre el segundo cuadrado por T1 cuadrado. Lo simplifico, entonces me queda este por este nada más. 5 por 2, 10. Por 1, sigue siendo 10. Metros sobre el segundo cuadrado por segundo, me queda metros sobre el segundo. Y después me queda el T1. Bien, ahora sí, perfecto. Gracias. Perfecto. Bueno, fíjense que este era el escollo, ¿no? Este era lo más difícil. Después ya viene el tiempo que tarda en llegar al piso. Está el tiempo que tarda en llegar al piso. ¿Cuánto es? Este de acá. 7,2 segundos. ¿Por qué lo pregunta después? Para saber si vimos. O sea, es como que ¿hay alguna otra manera de llegar a esta respuesta sin pasar por la ecuación de posesión? Parece que no. Quizás yo diría que sí. A mí no se me ocurrió ninguna, así que... Ese es el tema. ¿Y la fórmula complementaria? La que se hacía sin medir el tiempo, ¿no? Claro. Lo que pasa es que es más rebuscado. ¿Sí? Es más rebuscado. Porque acá sí le dan un dato de tiempo y en algún momento hay que combinar la complementaria con las ecuaciones. Pero siempre es mejor las ecuaciones, ¿no? Si pueden elegir, el tema es cuando no tengan ningún dato de tiempo, ahí sí van con la complementaria. Bueno, entonces ya está el tiempo. La velocidad de llegada. ¿Cómo calculo? O sea que esta sería la parte B del ejercicio. ¿Cómo calculo? La ecuación de velocidad. Claro, la velocidad de llegada reemplazo en la ecuación 2 el tiempo de caída. Entonces, velocidad ahí en tiempo de caída sería 10 metros sobre el segundo cuadrado por 7,2 segundos. Segundo se simplifica. Ahí, con este de acá. Y me queda 72 metros por segundo. Eso lo considero velocidad importante. Y, ¿qué más? Después dice, graficar posición en función del tiempo, velocidad de aceleración. Bien. Entonces, para los gráficos, recuerden, como siempre, como estoy tomando positivo para abajo, en el gráfico de posición, mi función cuadrática
va a tener una concavidad positiva, porque la gravedad es positiva en el sistema de referencia. Bueno, ¿cuál va a ser mi máxima posición alcanzada? ¿Cuánto vale la máxima posición vertical alcanzada? No me acuerdo del número, por eso. 259 creo que era. A ver, era Sí, era 259,2. ¿Sí? ¿Y el máximo tiempo? 7,2. 7,2. Bien, si entran esos, tienen que entrar todos los demás. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que este es 7,2. Este es el segundo. Y vamos a suponer que por acá es 259,2. Entonces, los gráficos tienen que ser simples, con pocos números. Yo sé que esto se va a unir con esto. Y sale de posición inicial y tiempo inicial 0. Y aparte sale de velocidad inicial 0. Por eso se deja caer. Y entonces, la gráfica es una parábola. Que sale del vértice. Y lo que tiene que verificarse es que en 6,2 segundos, ¿dónde estoy? ¿En qué posición estoy en 6,2 segundos? 67 metros. No, 67 era. metros antes. Ojo. Exacto, es 259 menos 67. Claro, estoy en 67 metros antes de llegar al piso. No estoy en la posición 67. ¿Eh? Cuidado. Entonces, ¿lo puedo calcular la posición? Sí. A 192 metros. A 259,2 le resto 67. ¿Sí? ¿Y eso qué me dará? La posición con que llegó al tiempo 1. O sea, el tema es cuando le den que es 192,2. El tema es cuando ustedes le den como dato un desplazamiento, nunca un desplazamiento es una posición. ¿Sí? Entonces, 192,2, por eso es que tienen que tener cuidado con ver qué es lo que reemplazan en la ecuación de posición. Y entonces ahí se nota cómo durante el último segundo, que es el tiempo que pasa de T1 a tiempo de caída, durante el último segundo, el desplazamiento fue los 67 metros. O sea, esto de acá, esto es lo que se desplazó en este de acá. El gráfico de velocidad. Como está cayendo y ya un positivo para abajo, el gráfico de velocidad siempre va a ser velocidad positiva. ¿Y cuál va a ser mi máxima velocidad positiva? ¿Cuál es la máxima velocidad positiva?
72 metros sobre segundo. Claro, la velocidad con que llega al piso. ¿Sí? Y esa, creo que la habíamos calculado. A ver. 72 metros por segundo. Exacto. Entonces, marco 72 y 7,2. ¿No? 7,2 y después 72 por acá. O sea que los gráficos con 2 o 3 valores, ya está. No hay que poner más. Porque lo que a uno le interesa es la forma del gráfico. Velocidad vertical en metros por segundo. Tiempo en segundo. Esto es 72. Esto es 7,2. Y esto es una recta. La pendiente de la recta vale 10 metros por segundo cuadrado, que es la aceleración. Y bueno, el de la aceleración, más fácil todavía. No sé si pedían el de aceleración. Sí, aceleración también. Porque la aceleración, ¿qué valor tiene? Se sabe que es constante. 10 metros por segundo cuadrado. Y además, es 10 metros positivos, porque como se estaba tomando el positivo para abajo, la aceleración en este caso es positiva. Entonces ya está. Ponemos esto acá. O sea, en realidad el MRV no hay nada, con caída libre o tiro vertical, o mejor dicho, movimientos verticales, no hay nada novedoso. ¿Sí? Pregunta, profe, ¿un ejercicio así estará en el parcial? ¿Son así típicos de parcial? O... Sí, capaz que un poco más. Ahora les voy a mostrar uno a ver si saben resolverlo. Así ya tenemos una idea. Claro. 7,2. También hay problemas de encuentro, ¿eh? En parte vertical. O sea, puede pasar. Pero para calcular el encuentro sería lo mismo que el de MRV. Sí, se igualan las posiciones tranquilamente. O sea, eso es todo lo mismo. No hay ningún cambio. Entonces esto lo igualo a 10. Y esto es la aceleración en metros por segundo cuadrado. Entonces se sabe que la aceleración es constante y listo. Bueno, ahora vamos a ir haciendo un popurrí de ejercicios para ver, viéndolo rápidamente, para ver qué dificultad pueden llegar a tener. Fíjense, empieza con el 16. Dice, desde la terraza de 40 metros del suelo se lanza una piedra verticalmente hacia arriba con una velocidad de 15 metros por segundo. Despreciando horizontalmente con el aire, calcular la vector de posición, velocidad de aceleración a los 3 segundos, cuando llega al suelo, cuando y dónde se encuentra con una piedra arrojada del suelo verticalmente hacia arriba con una velocidad
de 55 metros por segundo. Ven acá plantea un problema de encuentro y que parte del suelo en el mismo instante que el interior, representada gráficamente, así que, pero acá como estoy tirando algo hacia arriba, con velocidad, el objeto está yendo inicialmente hacia arriba, entonces capaz que acá me convenga tomar positivo hacia arriba, en el sistema de referencia. Y 0 en el piso, con lo cual tengo una posición inicial de 40 metros, porque se lo lanza de la terraza. En cada sistema de referencia se adecua mejor a cada situación problemática de resolver. Esto me lo preguntaron por mail. Tiene que tener cuidado, dice. Un cuerpo se deja caer desde un globo aerostático ubicado a 1000 metros de altura, que desciende verticalmente con velocidad constante de 12 metros por segundo. Entonces, por ahí en el mail preguntaban, ¿puede algo descender a velocidad constante sabiendo que está la gravedad? ¿Presente? Y descender a velocidad. No, porque no es un MRO. Claro, el tema es Pues ya está el factor de la aceleración. claro, si solamente actúa la aceleración de la gravedad, el cuerpo tiene que estar acelerado. ¿Y cuánto está acelerado? 10 metros por segundo cuadrado. Pero si actúan otras aceleraciones sobre el cuerpo, traducido en otras fuerzas, que no son las fuerzas peso, entonces la aceleración resultante puede pasar que sea 0. ¿Cómo, profe? Claro. Yo tengo una aceleración de la gravedad que no la puedo sostener, siempre actúa. ¿Sí? Pero un globo puede recibir, además de la gravedad, otra aceleración hacia arriba, cuya ¿Debería resultante... ser igual? Claro, cuya resultante en total me dé 0. ¿Y cómo va a recibir una aceleración hacia arriba? ¿Quién lo va a provocar eso? Y alguna fuerza, por ejemplo, la fuerza que recibe por estar inflado con un gas, y ese gas, al ser más liviano que el aire, o de menor densidad, recibe una fuerza que se llama empuje. No sé si la escucharon alguna vez hablar. ¿Escucharon alguna vez hablar o oír de la fuerza empuje? Sí, ¿Empuje? Claro, cuando un cuerpo se sumerge en un líquido o en un gas, Claro, las presiones. recibe una fuerza que se llama empuje, y que siempre va hacia arriba, esa fuerza. Bueno, por eso los globos pueden flotar, ¿no? Pueden subir, pueden quedar a una cierta altura fija, o pueden descender, porque juegan con esa fuerza y el peso. Si esa fuerza le gana el peso, el globo sube. Si esa fuerza es igual al peso, entonces el globo se mantiene a una altura constante. Y si esa fuerza es menor que el peso, el globo baja. Es como el mulito de una pileta, cuando está llena, empuja para un lado y la tierra empuja para el otro. Claro, exacto. Es parecido a cómo funciona un submarino. Un submarino flota en el agua. ¿Y cómo hace para hundirse? O sea, flota porque el empuje se iguala con el peso. ¿Sí? Pero ¿y cómo hace para hundirse? El peso le tiene que ganar el empuje. ¿Y cómo hace para aumentar el submarino su peso? Pero no lo hace con un motor que hace fuerza para abajo. No. ¿Deja que entre agua en Claro, una zona? exacto. Se llena de agua por dentro. O sea, el submarino, el habitáculo donde están los tripulantes,
es en el centro del submarino y todo alrededor son depósitos de agua. Es lo que se llama el lastre. Entonces, pero ese agua no tiene que estar en contacto con el agua de afuera, porque ese agua forma parte del peso del submarino. Con lo cual, al aumentar, al hacer entrar agua, aumenta el peso total del submarino, porque es el que tenía antes, más el peso del agua, y gracias a eso el peso le gana el empuje. Y por eso el submarino va para abajo. Y si quiere emerger, ¿libera el agua? ¿Libera el agua? Claro, el tema es que para eso sí necesita una bomba. Porque se supone que cuando está el submarino sumergido, la presión La presión no deja que salga. que hace el agua no es la de la superficie, es más grande. Entonces, para expulsar todo ese agua que está dentro de los tanques, tiene que actuar una bomba. El tema es eso. Hubo hace un par de años, bastantes, digamos, un submarino nuclear ruso, se le estropearon, estaba hundido creo que a más de 1000 metros, 1800 metros, estaba sumergido, y se le estropeó la bomba para expulsar el agua. No podía expulsar el agua, entonces no podía subir. Y tampoco podían llegar, no eran de fácil acceso, así que estuvieron ahí hasta que se consumió todo el aire, porque también no podían renovar el aire, y pues hicieron todo tripulante. Así que bueno, puede pasar que un globo descienda a velocidad constante. ¿Sí? No, significa que no está actuando solamente la gravedad, o no está actuando la fuerza peso que genera esta gravedad. Sí, significaría que el globo iguala la velocidad, Claro, exacto. la fuerza de gravedad. Claro, entonces ahí se mueve a velocidad constante. Puede moverse para arriba o puede moverse para abajo. Depende si estaba cayendo o estaba subiendo. Pero el hecho de que yo deje caer, desde el globo, deje caer un objeto, un cuerpo. ¿Sí? Soltarlo significa soltarlo con velocidad nula. Sí. Pero la persona que lo tenía tiene un arrastre de velocidad. Porque la persona que tenía al cuerpo, antes de soltarlo, tenía la misma velocidad del globo. Entonces, cuando la persona suelta al cuerpo, el cuerpo empieza a caer debido a la gravedad, ¿sí? Y se desvincula del globo. Pero hay algo que se transmite y es la velocidad. La velocidad inicial del cuerpo es la última velocidad que logró cuando estaba en la mano de la persona que soltó, que estaba ligado al globo. Y eso significa que por más que lo deje caer, o que lo suelte y lo deje caer desde el reposo respecto al globo, desde un sistema de referencia fijo a la Tierra, el cuerpo tiene una velocidad inicial hacia abajo, que es la del globo, que son los 12 metros por segundo. Entonces, la velocidad inicial para calcular este problema habría que tener 12 metros por segundo. Claro, y depende de tu sistema de referencia. Si tomaste positivo para abajo, Sería menos 12. no, si tomaste positivo para abajo sería 12. Positivo. 12 positivo. Claro. Ahora, si tomaste positivo para arriba, sería menos 12. Depende del sistema de referencia que hayas tomado. ¿Sí? Sí, siempre. Bueno, el de la cañita voladora es un problema de encuentro. Ah, no, perdón. El problema de encuentro. No, el de la cañita voladora es lindo, porque al principio
Fíjense, dice, una cañita voladora que parte del reposo a nivel del piso es impulsada verticalmente hacia arriba con una aceleración que se pone constante mientras dura el combustible. O sea que hay una aceleración que lo hace subir. ¿Y qué pasa con la gravedad? No, la gravedad no desaparece, pero hay una aceleración más grande de los 10 metros por segundo cuadrado, de manera que la aceleración resultante va para arriba. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Esta aceleración es cierta o se mantiene mientras dura el combustible. Cuando se agota el combustible, ¿qué pasa? Desaparece esa aceleración y queda la gravedad, porque la gravedad nunca desaparece. Entonces, en la cañita que iba volando hacia arriba, ¿qué pasa cuando se agota el combustible? Empieza a desacelerar. Empieza a desacelerar, muy bien. Tiene la, No cae. tiene la aceleración de la gravedad. Sí, pero no cae enseguida, ¿eh? No, No, empieza tiene, a caer, ¿eh? todavía Sí, tiene velocidad. sigue subiendo porque tiene esa velocidad de arrastre. La velocidad tiene que ser una función continua. O sea que la velocidad inicial del segundo movimiento, o de la segunda etapa, tiene que ser la última velocidad que alcanzó en la etapa anterior. No puede desaparecer. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuándo empieza el movimiento sujeto a la gravedad? Cuando se agota el combustible. Pero ahí necesito saber en qué posición está la cañita voladora y además con qué velocidad alcanzó cuando todavía tenía combustible. Porque esos van a ser mis datos iniciales para el movimiento que sigue. ¿Entiendes? ¿Sí? ¿Entendió? Sí, creo que sí. O sea, como Claro. al principio sería un MRU y después un MRV. No dice que es una MRV, ¿eh? Dice con aceleración. Es una MRV. Es una Pasa MRV. que Hay que calcular esa tiene, aceleración. es que acá actúa la aceleración de la Claro. gravedad y la aceleración de la propia cañita también. Claro, pero ustedes trabajan con la aceleración resultante. La aceleración resultante ya incluye la aceleración de la cañita y la gravedad. Y entonces trabajan con una única aceleración que es con la que sube. Ah. ¿Sí? Sí, o sea, la aceleración que es dominante en Claro, los- exacto, es la resultante. ¿Sí? Sería Sí, las cañitas las hay que utilizar para las ecuaciones Claro, al principio, hasta que se le termine el combustible. exacto. O sea que cuidado, en este ejercicio hay 2 etapas. Una etapa con la aceleración de la cañita y la otra etapa con la aceleración de la gravedad. Totalmente. Perfecto. Bueno, inténtenlo. Y les dejo como inquietud, ¿sí? Esto de acá es para que lo piensen. Voy a cambiarlo. ¿No? No, acá, ¿no? Una persona está parada sobre un puente, que le puede pasar a ustedes si quieren averiguar la altura de un puente. ¿No? Bueno, está parada sobre un puente y desea estimar la altura del mismo. Para ello deja caer desde el reposo una piedra y registra con un cronómetro el tiempo que tarda la misma en tocar el piso. Teniendo en cuenta la velocidad del sonido, 140 metros por segundo, y que el registro total de tiempo fue 5 segundos, A, calcular la altura del puente. Y B, graficar posición y velocidad. Como función del tiempo, desde que la persona dejó caer la piedra hasta que escuchó el impacto. ¿Sí? ¿Se entiende el problema? Sí, Bueno, como en las pelis. claro. ¿Por qué me dan la velocidad del sonido? Porque es lo que tardás vos en escuchar. Claro, la piedra cae. Si tenías que restar ese tiempo. Claro, cuidado con eso. La piedra cae, toca el agua o el piso, y a partir de ahí el sonido sube a esta velocidad constante.
Y el tiempo total de caída más el de subida, ese es el que son 5 segundos. ¿Sí? Cuidado que es una diferencia bastante importante si uno no toma en cuenta el sonido. Si ustedes piensan que los 5 segundos es solo de la caída, les da una altura mucho más grande. Pero bastante más grande, ¿eh? Entonces, esto es lo que yo le decía, cuando uno empieza a tratar de modelar con más acierto a la realidad, empiezan a entrar cosas que uno no tenía en cuenta antes. Bueno, intenten hacerlo y, bueno, justo, ya son 16:30, qué rápido pasó, ¿eh? Y la idea es, bueno, que intenten hacer hasta el 22, ¿sí? Estos ejercicios, porque la próxima clase vamos a ver movimientos con aceleración dependiente del tiempo, ¿verdad? Creo que en el cronograma me parece que venía eso. ¿El primer parcial incluye hasta dinámica inclusive? Sí, sí. Sí. Vamos a ver acá. Tiro oblicuo no es lo que toca. Sí, dice Lo que viene ahora. cinemática vertical, tiro oblicuo. Bueno, tiro oblicuo, Lo que entonces. dice Está bien. el campus. Entonces, el próximo tema sería tiro oblicuo. Bueno, traten de leer, de ver los videos, leer la teoría de tiro oblicuo, que es como un repaso de los dos movimientos que sabemos. Porque el tiro oblicuo es el primer movimiento bidimensional. O sea, vamos a tener que trabajar con dos ejes. Es un movimiento rectilíneo uniforme en el eje X y rectilíneo uniforme variado en el eje Y. Y la trayectoria va a ser una parábola. ¿Sí? Así que bueno, les dejo esa inquietud. Después compartir. Y voy a parar de tener la grabación. Y bueno, los espero en la próxima clase, el próximo martes. Voy a tener la grabación.